En el siglo V a.C., los sofistas griegos cuestionaban la posibilidad de que hubiera un conocimiento fiable y objetivo. Platón, discípulo de Sócrates, intentó contestar a los sofistas dando por sentado la existencia de un modo de forma e ideas invariables y visibles sobre lo que es posible adquirir un conocimiento exacto y certero. Además, afirmaba que solo el razonamiento filosófico abstracto proporciona un conocimiento verdadero, mientras que la percepción facilita opiniones vagas e inconscientes. Aristóteles siguió a Platón al considerar que el conocimiento abstracto es superior a cualquier otro, pero discrepó en cuanto al método apropiado para alcanzarlo. Sucedía que casi todo el conocimiento se deriva de la experiencia de acuerdo con las reglas de la lógica. En esta misma época, las escuelas del estoicismo y epicureísmo coincidieron con Aristóteles que el conocimiento nace de la percepción, pero al contrario que Aristóteles y Platón, mantenían que la filosofía debía mantenerse como una guía práctica de vida y no como fin a sí misma. Es con Santo Tomás de Aquino, máximo representante del escolasticismo, donde se devuelve la confianza a la razón y la experiencia, combinando los métodos racionales y la fe en un sistema unificado de creencias. Coincide con Aristóteles al considerar a la percepción como el punto de partida y a la lógica como el procedimiento intelectual, pero estimó que la fe de la autoridad de la Biblia era la principal fuente de creencia religiosa. Uno de los conflictos más grandes que el hombre se ha planteado hasta el momento es el saber de dónde proviene el conocimiento. En el siglo XVII hasta finales del siglo XIX enfrentó la epistemología a los partidarios de la razón, quienes consideraban que la percepción era el único medio para adquirir el conocimiento. Los seguidores del racionalismo fueron René Descartes, Blaise, Spinoza y Leibniz, quienes que consideraban como principal fuente y prueba final del conocimiento al razonamiento deductivo. Además sostenían que todo conocimiento era innato y solo lo recordamos mediante el contacto con el mundo exterior, es decir, con el mundo perceptivo. En cambio, en el empirismo se propuso a la percepción como la única fuente para conseguir el conocimiento, aportaba nuevos elementos para articular el método científico e incluía reglas lógicas inductivas. Proponía que el conocimiento era solamente adquirido a través de la experiencia, no existe conocimiento innato. John Locke, uno de los máximos representantes del empirismo, propuso que la tabula rasa, la cual consistía en el momento en que nosotros nacemos sin conocimiento, nuestra mente está completamente en blanco y solo adquirimos conocimientos a través de la percepción del mundo real. George Berkeley escribió el Tratado sobre los principios del conocimiento humano. Estaba de acuerdo con Locke en que el conocimiento se adquiere a través de las ideas, pero rechazó la creencia de Locke de que es posible distinguir entre ideas y objetos. En el siglo XIX, sutiles matices de diferencias empezaron a dividir las distintas escuelas de pensamiento rivales: el punto de atención, la relación entre el acto de percibir algo, el objeto percibido de una forma directa y lo que se puede decir que se conoce como resultado de la propia percepción. Diversos autores afirmaron que los objetos del conocimiento son los mismos que los objetos percibidos. Los neorrealistas sostuvieron que se tienen percepciones directas de los objetos físicos o parte de ellos en vez de los estados mentales. Realistas críticos adoptaron la posición intermedia: aunque se perciban datos sensoriales, esto representa a objetos físicos sobre los cuales opta el conocimiento. El filósofo alemán Edmund Husserl elaboró el procedimiento fenomenológico para clarificar la relación entre el acto de conocer y el acto conocido, el cual se puede distinguir cómo son las cosas a partir de cómo uno piensa que son en realidad, alcanzando así una comprensión más precisa de las bases conceptuales del conocimiento. Durante 1925 surgieron dos nuevas escuelas del pensamiento. El positivismo lógico hizo hincapié en que solo era posible una clase de conocimiento, el conocimiento científico. Tras la escuela de pensamiento analítico-lingüístico o filosofía analítica del lenguaje, proponía que el conocimiento solo era posible mediante lo perceptible. Durante el siglo XX se forjan tres modelos básicos e interpretación de conocimiento científico: el empirismo lógico, el sociohistoricismo humanista y el racionalismo crítico. El empirismo inductivo, bajo cánones identificados con la palabra positivismo, se convierte en la más influyente interpretación del conocimiento científico en el siglo XX, reaccionando contra el conocimiento especulativo y propugnando el conocimiento riguroso sometido a reglas de validación fundado en experiencias constatables. Después de 1920, en la ciudad de Viena, se formó un famoso grupo de académicos, conocido como el Círculo de Viena. El Círculo de Viena produjo un buen número de tesis epistemológicas en las que cabe destacar el criterio de enmarcación.
Lo que distingue el conocimiento de otros es su verificabilidad con respecto a los hechos constatables, así la verificación empírica constituye el criterio específico de la enmarcación entre ciencia y no ciencia. Introducción probabilística. La producción de conocimiento científico comienza por los hechos evidentes susceptibles de observación, clasificación, medición y ordenamiento, dado que un conjunto de todos los datos de una misma clase escapa a las circunstancias de tiempo, espacio del investigador. El proceso de generalización de observaciones particulares tiene que apoyarse en modelos de probabilidad. Lenguaje lógico. Los enunciados eran científicos solo si pueden ser expresados a través de símbolos y si pueden ser relacionados entre sí mediante operaciones sintácticas de un lenguaje formalizado. Unificación de la ciencia. Todo conocimiento científico estará identificado mediante un mismo y único patrón. En el sentido epistemológico y metodológico, no se diferencia entre sí los conocimientos científicos adscritos a distintas áreas. Existe una única filosofía de la ciencia, un único programa de desarrollo para toda la humanidad. Ya desde las primeras declaraciones del Círculo de Viena, hubo críticas de corte racionalista en la tesis empírico-inductiva en su escuela. El más importante representante de estas críticas fue el filósofo austriaco Karl Popper. Publica su famosa Lógica de la investigación científica en 1934, cuando las tesis de Viena están en pleno desarrollo. Popper empezó a ser verdaderamente considerado a partir de 1960, convirtiéndose probablemente en el filósofo de la ciencia de mayor influencia. Ha tenido en las investigaciones las metodologías de numerosos científicos en la corriente de oposición racionalista. El empirismo inductivo puede agruparse investigaciones epistemológicas no del todo conscientes, pero que muestran en su conjunto un trasfondo coherente de acuerdos elementales, tomando el pensamiento de Popper como base de las tesis principales de una corriente. Se pueden sintetizar del siguiente modo: criterio de demarcación, carácter teórico-deductivo del conocimiento y realismo crítico. Contra estos elementos comunes habrá a partir de 1970 una sólida reacción que comienza con la estructura de las revoluciones científicas del físico Thomas Kuhn, que continúa en contra del método de Paul Feyerabend y sigue con la llamada Escuela de Frankfurt, cuyas tesis van más allá de una epistemología, cuya manifestación más elaborada es la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. El impacto de esta reacción antianalítica y sociohistórica ha estado casi totalmente limitado a las ciencias sociales. La tesis esencial del enfoque sociohistórico plantea que el conocimiento científico carece de un estatuto objetivo universal e independiente, sino que varía en dependencia de los estándares socioculturales de cada época histórica. Kuhn sostiene que las tesis científicas no se superan unas a otras mediante de procesos de verificación y falsación, sino que cambia en virtud de la crisis y pérdidas de la fe en un determinado paradigma científico, y que esto depende mucho más de variables sociohistóricas que de los procesos del conocimiento en sí mismos. Feyerabend define una versión más radical y afirma que dado que no existe el método, cada cual puede usar el que quiera. Este es el principio del todo vale y del anarquismo epistemológico. La escuela de Frankfurt no es antirracionalista, aunque sí antianalítica y sociohistórica, partiendo de los conceptos marxistas de dialéctica y materialismo histórico.